Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden decir si se escucha bien? Buenísimo. Como verán, no soy el doctor Sotulo. Hola, Marita. Hola. ¿Cómo va? Bien. Hoy me toca moderar a mí. Le damos la bienvenida a todos los que están siguiéndonos desde Instagram, a Marita también, que acaba de unir. Mi nombre es Noelia, soy colaboradora de que hoy está moderando voy a presentar nuestra visitante de hoy, mientras vamos a que lleguen más personas. Ella es Probemos que se escuche bien. ¿Probamos que se escucha bien? Le vamos a pedir a los chicos que nos confirmen que escuchan bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Chicos, ¿se escucha bien? ¿Así hago los ajustes antes? Yo te escucho perfecto. Sí, se escucha perfecto, nos corroboran acá. Buenísimo. Buenísimo, arrancamos. Así podemos una vez. Bueno, como les dije, soy Elia, soy colaboradora de Matías. Hoy me toca estar hablando, seguro muchos conocerán, ¿no? Y una gracias a la doctora Marta Nieto, más conocida como Marita, acá en Chubut. Bueno, la doctora es abogada, especializada en Derecho Procesal Profesionalizado, es jueza en Comodoro, también es profesora en la Facultad de la Universidad San Juan Bosco, de Comodoro. Así que bienvenida, Marita, espero que te sientas a gusto. Y bueno, ella hoy va a estar hablando sobre la experiencia digital. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Gracias por el interés. Sabemos que la capacitación continua es el camino para construir no solamente un mejor servicio de justicia, sino también una mejor sociedad, una mejor comunidad. Cuando conocemos nuestros derechos, los podemos ejercer desde el lado donde estemos, del lado del mostrador en que nos encontremos. Yo para arrancar esta charla con ustedes, me quiero permitir arrancando con una frase de Albert Einstein, porque bueno, en circunstancias extremas se requieren soluciones extremas. Y Albert Einstein, y lo voy a leer porque no me quiero perder una palabra de su pensamiento, que se le atribuye a él, nunca encontré dónde lo publicó, pero hay un consenso de que es de él, dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis donde nace la iniciativa, la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Es en quien supera una crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Nada más acertado que esta frase de Albert Einstein para explicar un poquito el contexto en el cual estamos. En el transcurso de mi vida profesional, yo tuve dos grandes crisis, si se quiere decir, en el contexto de Einstein. La primera, cuando asumí como jueza de familia hace 7 años, me tocó, yo concursé para un juzgado que era el peor de la circunscripción, por la cantidad de papeleo, por la cantidad de cola que tenían que hacer los abogados en mesa de entrada para poder atenderse, por los pendientes que se perdían, los escritos. ¿Por qué? Porque era un juzgado que tenía un cúmulo de causas que superaba en el doble a cualquier otro juzgado dentro de la provincia. Entonces, ante esa situación, lo primero que me planteé es cómo lo voy a solucionar, cómo vamos a hacer para que no haya tanta afluencia de abogados en mesa de entrada esperando que los atiendan por horas, a veces con números, cómo vamos a hacer para que no haya tanto papel,
la mesa de entrada parecía el ropero de un adolescente, los expedientes metidos como ropa, así, ¿no es cierto?, todos mal acomodados. Entonces, en ese momento, revisando un poquito las prácticas forenses, o sea, las prácticas judiciales que tenemos, que son propias de un sistema hoy obsoleto, porque son propias de un sistema ideado, ¿no es cierto?, en otro contexto histórico, donde no existía la tecnología, donde no existía tampoco medios de transporte para poder llevar y traer las cosas, donde las formas estaban bien porque garantizaban lo que es la seguridad jurídica, o sea, cuando respetamos una forma para el cumplimiento de determinado acto jurídico procesal, estamos garantizando lo que es la seguridad jurídica, es decir, si este acto, como la notificación de la demanda, lo revestimos de un montón de formalidades, porque lo que estamos tratando de garantizar es el ejercicio del derecho de defensa en juicio, por eso que está revestido de un montón de formalidades. Pero hay determinados actos que vale la pena la formalidad en pos de asegurar lo que es la seguridad jurídica de la defensa en juicio. Ahora, si nos ponemos a revisar en aquel momento, hace 7 años, había un montón de prácticas que no tenían un origen o un sentido hoy. Capaz que si yo hablaba con una persona de 60, 70 años, sí tenía en ese momento un porqué. Y por lo general en los tribunales hacemos las cosas porque siempre se hicieron así y no nos planteamos, ¿no es cierto?, si vale la pena seguir haciéndolas así o no. En ese contexto y en esa oportunidad, lo primero que me di cuenta es de que en ningún lado decía de que los oficios, testimonios y todo lo que sea un instrumento confronte tenía que hacerlo el abogado, ¿sí? Podía claramente hacerlo el juzgado, como le gusta a la persona que lo va a firmar, entonces evitábamos el tiempo de confrontar lo que trae el abogado con lo que había que hacerlo, firmarlo, si estaba mal, devolverlo, entonces cuando volvían había que volver a confrontarlo. Y lo mismo con las copias de toda presentación que se hacía en un expediente. El abogado tenía la costumbre de tener en su despacho el expediente duplicado, y no toda presentación requiere de una copia, no todo acompañamiento de un oficio requiere de un escrito que acompañe un oficio, simplemente me traes el oficio, le pongo un sello y lo agrego al expediente. Y de esta manera, con el pretexto de la despapelización, fui modificando un montón de actuaciones de prácticas forenses que no tenían sentido. Y lo bueno de esto es de que en 7 años nunca un operador jurídico, un abogado o cualquier operador planteó una queja con esto. Por el contrario, lo vio satisfecho, porque claro, lo que estamos todos buscando es trabajar mejor, ¿no? Y trabajar más cómodos y que sea más efectivo. Entonces, de la misma manera, porque uno empieza a ambicionar mayores progresos, o sea, o mayor facilidad, dije, bueno, a ver, si no quiero tanto abogado en la mesa de entrada, le voy a facilitar que él, por el sistema de Serconex, pueda ver la mayor cantidad de actuaciones que hay en el proceso, no solamente las resoluciones judiciales, sino que pueda ver la mayor cantidad de actos que han sucedido en su proceso para que no tenga que venir a compulsar el expediente a la mesa de entrada. Es decir, él accediendo desde su despacho, ¿no es cierto?, el sistema Serconex, pueda ver, por ejemplo, los informes de los equipos técnicos interdisciplinarios, los informes del hospital, del Servicio de Protección de Derechos, todo informe que la entidad oficiada o a quien yo le estaba dando una intervención pudiera remitírmelo por mail, yo lo copiaba en la actuación que lo agrego al expediente, entonces el abogado podía verlo y no tenía que venir al tribunal a pedir el expediente para ver qué dijo el equipo técnico interdisciplinario, qué es lo que dijo la municipalidad, y ante el caso, porque acá seguridad jurídica, lo que podía pasar era de que alguien desconociese la autenticidad, porque el cargo impuesto en la mesa de entrada lo que hace es dar, ¿no es cierto?, lo convierte al incorporarse en el expediente en un instrumento público. Por lo tanto, ya la seguridad de que es auténtico es más dudosa. En cambio, si yo copio y pego desde un mail emitido por cualquier persona, se podía plantear un desconocimiento respecto del contenido de eso que se estaba agregando al sistema. Bueno, en 7 años nunca pasó, nadie desconoció el contenido de ninguna de estas actuaciones digitalizadas, si se quiere, de manera casera por el juzgado. Y la verdad es que esto fue fabuloso. Esa fue mi primer crisis, por la cual implementé un montón de cambios que todos dieron resultados buenos. Algunos cambios no dieron resultados tan buenos y no hay que temer dejarlos sin efecto.
¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de que ¿cuál es el límite a este cambio, ¿no es cierto? El límite siempre es el derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes. Es decir, cualquier cambio que uno vaya a efectuar dentro de las facultades ordenatorias que te da el Código Procesal Civil vigente o la Ley 3 número 21 propia del Fuero de Familia, cualquier cambio que uno vaya a querer hacer en uso de estas facultades como director del proceso, tiene un límite, dos límites, que es el derecho, garantizar el derecho de defensa en juicio, es decir, siempre tiene que estar la posibilidad de que se pueda ver y bilateralizar y contradecir todo lo que se está incorporando en el expediente, y la igualdad de las partes. Sobre pretexto de agilizar el trámite, no podemos afectar esta igualdad de las partes que tiene que estar en el proceso. Y es el juez, como director del proceso, que tiene esta responsabilidad frente al usuario del servicio de justicia. La segunda gran crisis fue la pandemia, por supuesto. Esa nos afectó absolutamente a todos y ahí tuvimos que rehacernos y decir qué es lo que vamos a hacer para qué. Porque todas las cortes provinciales deben decretar ferias, suspender términos, decir solamente lo urgente y lo impostergable, pero con las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno nacional y replicadas por los gobiernos provinciales, ¿cómo garantizamos este acceso a la justicia cuando hay una prohibición de circulación, cuando no puedo ir a hacer la presentación porque el tribunal está cerrado, las mesas de entradas están cerradas y yo tengo un expediente que en parte la doctora Nieto tiene digitalizado, pero mis presentaciones las tengo que hacer en papel por mesa de entrada? Era la pata que nos estaba faltando, ¿no es cierto?, de esta mesa para poder ya ir construyendo y erradicando de manera definitiva el expediente papel, soporte papel, y empezar a avanzar con lo que es el registro electrónico del caso. El registro electrónico, si yo quisiera, si me dicen por qué le dan ese nombre, como algunos lo han cuestionado, de registro electrónico del caso, si yo te pregunto qué es un expediente, es un registro papel del caso, ¿sí? Es la sucesión de actos que ha pasado en un proceso, pero es el registro papel de las actuaciones en el proceso. Registro electrónico del caso, estamos viendo digitalizado este trámite judicial. La diferencia es de que el registro electrónico del caso me permite a mí no solamente llevar las actuaciones procesales, sino también me permite un sistema integrado donde las cámaras u otros organismos puedan acceder a este registro sin necesidad del movimiento del expediente, donde es medible toda la actuación de las partes, la actuación del órgano judicial. O sea, tener un registro electrónico del caso implica, ¿no es cierto?, muchos más beneficios que simplemente el expediente papel. ¿Y por qué empezamos nosotros también a hablar en el marco de la pandemia, de la necesidad de implementar cambios en forma urgente, ¿no es cierto?, ya inmediato, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para garantizar el acceso a la justicia. Y ustedes saben de que este principio de acceso a la justicia, que es el norte de la tutela judicial eficiente, no solamente se da en el acceso, por más que lo diga la palabra, el acceso a la justicia, es decir, poder promover mi pretensión, poder promover mi demanda, sino de que se da en 3 estadios. Es en el acceso propiamente dicho a la justicia, la promoción de la demanda, por lo cual el Estado tiene que garantizar el patrocinio gratuito en el caso de personas víctimas de violencia, en el caso de defensa del consumidor. El Estado tiene que garantizar la eliminación de todos los obstáculos que impidan este acceso, poder peticionar ante un juez independiente, que es en definitiva la tutela judicial eficiente. Este acceso a la justicia se da durante la tramitación de la causa, para la cual vamos a implementar oralidad, vamos a implementar el sistema de las audiencias, vamos a rever nuestro modo de notificaciones y de comunicación de los actos procesales, y en definitiva el acceso a la justicia se da en la ejecución de la sentencia propiamente dicha. Es decir, voy a garantizar que esta resolución judicial sea ejecutable, sea cumplible, ¿no es cierto? Y para esto voy a rever las posibilidades de una ejecución parcial, de una ejecución provisoria, de una ejecución con apoyo multidisciplinario, de una ejecución con sanciones combinatorias o personales para vencer la resistencia al cumplimiento del deudor. Estos 3 estadios del acceso a la justicia tenían que garantizarse en la pandemia. No solamente poder
interponer una acción ante una cuestión grave e impostergable, como es la habilitación, que son las pautas que requiere una habilitación de la feria, sino también, si yo ya tengo mi trámite iniciado, durante el trámite poder continuarlo, porque sigue siendo una cuestión grave e impostergable o urgente, y que sabemos muy bien de que esto no es nada más que riesgo de vida, una cuestión alimentaria, una ejecución de honorarios, el cumplimiento de una sentencia donde yo ya tengo mi crédito líquido, tengo las sumas embargadas, tengo retenido, es también una cuestión urgente e impostergable. Por eso el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut ha insistido en los distintos acuerdos plenarios donde ha ido prorrogando la cuarentena, en esta sensibilidad que le pide al operador jurídico, que le pide al magistrado, de entender que es ser flexible al momento de valorar que es una cuestión urgente e impostergable. Entonces, ¿cómo hago para vencer este principio de legalidad que tenemos en nuestro actual diseño procesal, que nadie duda hoy de decir que es obsoleto, que es rígido, que responde a un contexto histórico, jurídico que no es el actual, y mucho menos en el marco de una pandemia? ¿Cómo hago con este principio de legalidad? ¿Qué significa el principio de legalidad? Un poquito para refrescar, es de que determinados actos deben celebrarse bajo determinada forma, si no es nulo, es decir, una instrumentalidad, ¿no es cierto?, de la forma. Bueno, lo hago flexibilizándolo. ¿Bajo qué principio? El de adaptabilidad, ¿no es cierto?, y proporcionalidad. La forma tiene que ser proporcional al acto jurídico o al derecho que yo estoy pretendiendo tutelar. Si no lo hago al acto bajo la forma que se encuentra diseñado, pero cumplió su finalidad, ¿sí?, este acto tiene que ser válido y tenemos que eliminar entonces lo que son las nulidades. Todos sabemos de que las nulidades procesales son nulidades relativas, que son subsanables, que son consentibles, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que flexibilizar el principio de legalidad de las formas. Esto lo enseña mucho y lo explica muy bien Matías Sucunza. De hecho, yo lo aprendí de él. Este principio de legalidad tiene que ceder, ¿no es cierto?, a lo que es el principio de proporcionalidad de las formas y de adaptabilidad de las formas al fin que se pretende con esa forma proteger, al derecho que se pretende proteger. De esta manera garantizamos el principio de acceso a la justicia en cualquiera de los tres estadios. Entonces, ¿con quién tenemos que contar? ¿Qué herramientas tienen las partes o tiene el juez para poder garantizar este principio de tutela judicial eficiente en el marco de un contexto como lo impuso el aislamiento social y obligatorio? Es el activismo judicial. Es el juez que, como director del proceso, utiliza las formas solamente en la medida de que sean necesarias. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros? Primero, el Acuerdo Plenario 4872 del Superior Tribunal de Justicia, que pone finalmente, ¿no es cierto?, en vigencia lo que son las presentaciones electrónicas. Esta pata de la mesa que nos faltaba, que era que las partes puedan presentar, ¿no es cierto?, que puedan efectuar sus presentaciones ya no en papel en mesa de entrada, sino a través del sistema Serconex. Entonces, lo primero que nos pasó es decir, bueno, no lleva la firma del abogado, y válgame Dios que un escrito no tenga firma del abogado. Y sin embargo, todos sabemos de que Serconex, el sistema, se ingresa con un usuario y una contraseña. Yo tengo identificado quién hizo esa presentación. Es responsable y a su vez ese abogado responde por su matrícula ante un colegio de abogados y un tribunal disciplinario. Entonces vamos a echar mano del principio de colaboración, de adaptabilidad de las formas primero y proporcionalidad, de colaboración procesal, y es una colaboración entre las partes del proceso y con el juez. No es una colaboración con el juez nada más. Yo no colaboro nada más procesalmente con el juez o el juez colabora conmigo. Yo colaboro también con las partes, porque tiene que reinar lo que es el principio de buena fe procesal, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar de lado las ficciones
que hacen que el hábil litigante, ¿no es cierto?, gane el proceso, sobre pretexto de la búsqueda de la verdad. Tenemos que relajarnos con la búsqueda de la verdad y pensar de que el derecho tiene que ser una herramienta para la pacificación del conflicto, sea individual o colectivo. Es decir, todos estos principios tienen que estar enderezados a que tenemos que colaborar, pero no para buscar la verdad jurídica, para que el juez pueda dictar una sentencia justa porque es la verdad, sino porque pacificó el conflicto. Entonces, para esto vamos a colaborar con el proceso. ¿Y de qué manera colaboramos? Bueno, nos fuimos encontrando en el transcurso de esta primera semana de trabajo en el marco de una pandemia con que lo de la firma del abogado. Bueno, no tiene que tener firma en la presentación porque está identificado a través del sistema. ¿Qué pasa con el patrocinante? Yo ya estoy presentado en un expediente como patrocinante, no como apoderado. Con el apoderado no tenemos problema, pero yo soy abogado y soy patrocinante. Bueno, ¿qué hizo el acuerdo plenario que impone las presentaciones electrónicas? Dice, si sos patrocinante, lo asimila, sin decirlo, pero lo está asimilando la figura del gestor. Y dice, puede acompañar a su presentación la documentación, capturas de pantalla de WhatsApp, mail intercambiados, donde recibe instrucciones de parte de su patrocinado y, en su caso, el juez oportunamente requerirá la ratificación o no de esta gestión, de este patrocinio. Pero no le vamos a exigir a un patrocinado que circule hasta el estudio del abogado para que firme la presentación, para que la escanee y la presente digitalmente al sistema. Sería una discordancia con la presentación electrónica para evitar la circulación de gente en el marco del aislamiento. Entonces, colaboramos, ¿no es cierto?, y atendemos al principio de buena fe de que este abogado invoca una presentación con una representación de un patrocinado porque sabemos que en caso de mala fe, de colusión, de fraude procesal, el sistema hoy vigente, en esto sí, ya me da las herramientas a mí para castigar, ¿no es cierto?, declarando la nulidad, no teniéndolo por ratificado, mandándolo al tribunal de disciplina. No nos olvidemos que el abogado merece el mismo trato que un magistrado, y si merece el mismo trato que el magistrado, le caben las mismas consecuencias por un desempeño de colusión, de mala fe procesal. Entonces, no tengamos miedo de utilizar, ¿no es cierto?, saber que el abogado hay que confiar en el operador jurídico. Y una manera de confiar es decirle, bueno, en este contexto, vos podés presentarte como patrocinante y después, en su caso, se te pedirá la ratificación de tu patrocinado. Otra cuestión que teníamos que evaluar eran las comunicaciones. Si hay un contexto de aislamiento y yo no puedo hacer el oficio, que hace 7 años atrás dispuse que se haga por el juzgado, no puedo hacer el oficio, no lo puedo firmar, abrir la mesa de entrada para entregárselo al abogado, para que el abogado venga circulando al tribunal, vaya a diligenciarlo, lo primero que hicimos nosotros en Comodoro Rivadavia, el primer día, fue, en los términos del artículo 404 y excepcionalmente, facultar al abogado a diligenciar oficios que no entran dentro de lo que sería el 404. Llámese comunicar un embargo, una retención alimentaria. ¿Por qué? Porque circunstancias extremas requieren de soluciones extremas. Entonces, no solamente habilitamos al abogado a que confeccione el oficio por el artículo 404 en una materia que en principio sería ajena, sino también a que lo diligencie por el medio electrónico que crea más conveniente y acredite luego en el sistema, mediante la presentación electrónica, ese diligenciamiento. Entonces me preguntan en 70 días, ¿cuántos oficiados han manifestado desconfianza respecto de este abogado diligenciando por mail o por WhatsApp o por Facebook un oficio por artículo 404 que lo firma él? 3 en 70 días, donde simplemente han mandado un mail diciendo, hemos recibido una orden de embargo firmada por el doctor fulano de tal. Y el juzgado lo que hizo por el mismo mail, el mismo canal de comunicación, es decirle, esa resolución es correcta, lo que ha hecho el abogado es correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo pido recibo de haberes y el abogado dispone comunicar una retención de una cuota alimentaria? Se extralimita claramente en lo que yo había ordenado como juez. Le caben las responsabilidades por así hacerlo y se declara la nulidad de lo actuado cuando actúa en exceso de las facultades, que es el propio juez el que le amplía las facultades dadas por el Código Procesal Civil y Comercial.
Entonces tiene una solución, no tiene solución la afectación del derecho de defensa. Yo no podría instar todo un proceso sin garantizar que las partes puedan acceder a las presentaciones de las otras partes a través del sistema y puedan ejercer efectivamente su derecho de defensa. Otra cosa que hemos también implementado y que no ha habido inconveniente fue en el caso de nuevos trámites donde yo no tengo vinculado al profesional que asiste, ¿no es cierto?, legalmente a la otra parte y debo, ¿no es cierto?, bilateralizar esa pretensión, lo que vendría a ser un traslado de una demanda de una pretensión. Bueno, en el caso de que hubiera conexos, lo que hicimos, trámites conexos entre las mismas partes, que ustedes saben que en el ámbito de familia es muy normal que las partes tengan varios trámites conexos, le hemos vinculado al profesional que asiste en un conexo a esta causa nueva y le hemos pedido que en el marco de la colaboración con el proceso le comunique a su asistido la existencia de este proceso a los fines de tomar debida participación y una vez que tome participación, correrle traslado de lo que se debe correr traslado. Y si ustedes me preguntan, no tiene ninguna obligación el abogado de hacerlo. De hecho, no tiene consecuencias jurídicas si la parte no se presenta en el proceso. Yo no puedo tenerlo ni rebelde, no lo puedo tener por incontestada la demanda, me trunca, ¿no es cierto?, el avance del proceso y ahí tengo que acudir a otras herramientas como puede llegar a ser, bueno, la utilización de otro medio de comunicación, ya sea la habilitación de hacer cartas documento, hemos notificado resoluciones por cartas documento que facultamos al abogado a que la rubrique solo porque no la puede presentar a confronto. Ustedes saben que en el actual sistema, la carta de documento, el abogado la confecciona, la tiene que presentar en el juzgado, que se le pone un sello y recién ahí se envía por correo. Bueno, le hemos dicho, hágala usted, remítala y después acompañe la diligenciada debidamente digitalizada. Bueno, hemos recibido colaboración de los abogados, por lo menos en Comodoro Rivadavia, donde han tomado participación en el expediente y han comunicado a sus clientes el inicio de un nuevo trámite judicial. Todavía seguimos teniendo un problema porque ustedes saben de que al contexto de aislamiento en el Poder Judicial de la provincia de Chubut se suma otra dificultad más que es la retención de servicios de parte de los empleados judiciales ante el no cobro de sus haberes. Por lo tanto, no tenemos funcionando, por lo menos en la mayoría de las circunscripciones, a las oficinas de notificaciones, lo cual es un gran badallar, es un gran problema. ¿Por qué? Porque serán 2 nada más las resoluciones que tienen que ser notificadas por cédula en el domicilio del demandado a los fines de que ejercite su derecho de defensa. Ahí estamos trabajando con algunas personas más a ver cómo podemos también superar este problema garantizando el efectivo ejercicio del derecho de defensa, la efectiva notificación no solamente de la demanda, sino de toda la documental. También en aplicación del principio de que yo entiendo, ¿no es cierto?, de adaptabilidad de las formas, en este contexto de la pandemia, no debiera permitirse la recusación sin causa. Porque un proceso donde hay colaboración de partes, donde hay libertad, donde hay igualdad de las partes, donde hay transparencia, porque todo está expuesto, tiene que permitir a las partes invocar la causal, ¿no es cierto? Y en cuestiones urgentes e impostergables, sabemos que como es en el proceso sumarísimo, que sería el que regula los procesos urgentes e impostergables, no está permitida la recusación sin causa. Es decir, la única recusación para garantizar la imparcialidad del juez sería la recusación con causa. Eso es un criterio personal. También hemos requerido, a ver, cuando el abogado tiene que, porque todos tendemos a lo que conocemos, porque lo que conocemos nos da seguridad. Entonces, todos queremos el papel, porque yo quiero que y todos mencionamos todavía fojas. Ya hemos cambiado en la práctica judicial de los juzgados de familia la referencia a las fojas y siempre nos referimos al despacho de fecha tal, para que el abogado en el sistema lo pueda buscar y sepa a qué despacho uno se está haciendo referencia, porque si yo digo a foja 98, vos no tenés identificado digitalmente qué es la foja 98.
Entonces, a veces los abogados en las presentaciones ahora nos dicen, solicito habilitación de feria y que se provea mi presentación del 5 de marzo su presentación no estaba digitalizada, entonces, ¿qué es lo que le decimos? No le decimos no pudiendo acceder al expediente soporte papel por el aislamiento, petición oportunamente. Lo que le decimos es, si usted tiene una copia de su presentación, acompáñela digitalizada y se va a proveer. Si me están denunciando el incumplimiento de una oficiada en la respuesta de un oficio, se le dice a la parte, si usted tiene la copia de ese oficio, acompáñela digitalizado a fin de evaluar de que realmente se haya vencido el plazo para la contestación del requerimiento y entonces y hemos tenido esta colaboración de parte de todos los operadores. Por supuesto que la colaboración está en que de esta manera avanza su proceso, de otra manera no puede avanzar el proceso. Hemos también, ustedes saben de que hay determinadas resoluciones judiciales que requieren la expedición de un testimonio a los fines de ser presentado ante distintas autoridades. Vamos a poner un ejemplo. En una cuestión de una guarda o una tutela, en los términos del 657 o del 613 del Código Civil, si los guardadores necesitan acceder a la obra social a favor de los niños, necesitan mostrarle a la obra social de que son los guardadores. Si yo la guarda se las di en este contexto de pandemia, es muy probable que no le haya dado un testimonio, porque vuelvo al papel y vuelvo a tener que abrir la mesa de entrada para darle el papel. ¿Qué es lo que hemos hecho en la misma resolución donde se otorga la guarda? Se ha dispuesto la comunicación a todas las entidades y organismos que requieran la acreditación de los motivos por los cuales los niños se encuentran bajo el cuidado de una copia de la presente resolución, que bastará la presentación de una copia de la presente resolución y que en caso de duda podrán dirigirse al juzgado mediante el mail tal y se le pone un mail para el cual se puedan dirigir. Y tampoco hemos tenido con esto un inconveniente. Y claramente es porque la comunidad ha avanzado más que los abogados en un montón de sentidos, porque cuando ponemos tan en duda un montón de cuestiones que pasan dentro del proceso y que hablamos de acreditar de que es indubitado, de que realmente existió y en esos términos el juez dijo eso, yo me pregunto, este chip que no podemos cambiar algunos en la cabeza, cuando vas a hacer una transferencia bancaria a través de tu home banking, tu banco, de tu cuenta, solamente te pide 4 números, 5 números, una clave. Y con esa clave, después el día que hagas la transferencia, anda a discutirle al banco que vos no hiciste la transferencia, habiendo accedido con tu usuario, con tu contraseña, habiendo confirmado la operación bancaria con tu contraseña de nuevo, vos lo vas a ver reflejado en los movimientos de tu cuenta, te va a salir el resumen a fin de año de todo lo que hiciste y nadie lo va a cuestionar a esto, a no ser que te hackeen la cuenta, que estamos pasando ya a problemas extraordinarios. Pero en definitiva hoy nadie duda, ¿no es cierto?, de que con eso alcanzó. Entonces, ¿por qué en el marco de un proceso donde debiera haber una buena fe procesal, donde si no la hay consecuencias, o sea, es salvable esta situación, no vamos a pensar de la misma manera y a proponer, porque así como lo opera al juez, se le pueden ocurrir un montón de maneras de sortear los inconvenientes y los obstáculos que impone la pandemia, al operador, al abogado, se le pueden ocurrir 10 veces más o mejores maneras de sortear el propio obstáculo que sabe que se va a encontrar y proponerlo al juez. Y no solamente proponerlo al juez, sino buscar el consenso de la otra parte también y decir, mire, yo propongo esto, que sea de ahora en adelante notificar bajo este medio de notificación, este es mi mail, mi correo, y acá van a ser válidas las notificaciones. La otra parte estar de acuerdo con estos acuerdos, consensos procesales, y el juez avalarlo. Y entonces utilizar ese medio de comunicación a que han accedido las partes en el uso de la libertad de formas que impone nuestro Código Civil y Comercial, que gracias a Dios es más nuevo que el Código Procesal. Entonces, en respeto de esta libertad de formas, nosotros, de la libertad de formas, de los consensos, nosotros lo vamos a transmitir al proceso, ¿sí? Porque también es un derecho. Entonces, uno tiene que, pensando en la tutela judicial eficiente, en el acceso a la justicia durante todo el trámite del proceso y en este contexto, ¿no es cierto?, que impone el aislamiento, decir el expediente digital, y no me preferiría llamarlo registro electrónico del caso y no expediente digital,
e implica transparencia de todo lo que pasa en el proceso, implica una actuación medible, ¿no es cierto?, que hace a la transparencia también, implica la bilateralización continua, porque cuando yo hago una presentación electrónica y el juez la provee, la otra parte puede ver, ¿no es cierto?, a través del sistema, qué es lo que está proveyendo este juez, qué es lo que este juez tuvo en cuenta, permite no tener tanta gente en la mesa de entrada, porque no tiene que ir a compulsar el expediente, lo puede compulsar desde el sillón de su casa, todos trabajamos remotamente, todos tenemos acceso y herramientas en internet para poder acceder a nuestro expediente. El usuario, la parte, puede acceder también a su trámite judicial sin tener que ir a un juzgado a verlo, y va a poder ver todo, va a poder ver qué presentó su abogado, qué dijo su abogado, va a poder ver qué dijo la otra parte, ¿no es cierto? Y va a poder ver qué es lo que resolvió el juez. Y se va a poder ejecutar esta resolución judicial flexibilizando las formas de las comunicaciones, de los instrumentos comunicacionales que utiliza el juez para transmitir a terceros y a las mismas partes sus resoluciones. El fin buscado es comunicarlo, porque no puedo agarrar el teléfono y llamar a todo el mundo y decirle lo que estoy resolviendo, ¿sí? En definitiva, lo que escucho y voy pensando un montón de cosas, en definitiva lo que aporta es una gracia en la de las partes del expediente, ¿no? Y de la gente que en el defendido. Hay mayor utilización, hay mayor inmediatez. Te quería preguntar eso, bueno, ustedes fueron al juzgado que empezó con el registro electrónico de caso hace ya en Comodoro. Quería preguntarte, bueno, a nivel personal, ¿cómo había sido esa experiencia, digamos, dar la puntanza de algo que quizás era bastante difícil? Obviamente, antes de la pandemia, tuvo que venir la pandemia para ver las cosas buenas del Código Procesal que está por discutirse en mucha literatura. ¿Cómo era la experiencia? ¿Cómo es personal, digamos? Hay una visión de... A nosotros, Noelia, a nosotros nos ayudó mucho de que ya muchos veníamos buscándole la vuelta para dejar el papel, para dejar todo registrado en el sistema. Veníamos con esta ambición y esta necesidad de que el Libra o el Serconex, depende del lado que estés, muestre todo lo que está pasando, muestre que se fue la cédula, muestre que vino el oficio, que se contestó, y todos los operadores. Familia tiene una flexibilidad de formas impuesta por la naturaleza de lo que se debate, ¿no? No es lo mismo hablar, y acá me voy a detener un minutito. Siempre que digo que no es lo mismo hablar del proceso de familia por la adaptabilidad de las formas y la flexibilización de las formas, porque hay un bien jurídico que es la familia, que es trascendente, no es lo mismo que hablar en un proceso civil. A mí me corrigen los grandes procesalistas argentinas y me dicen, no, a ver, familia tiene que trascender al resto de los fueros. No es que el sujeto debe ser tratado de una manera porque es familia, pero puede ser tratado de otra manera porque es laboral o es civil o es comercial. Es el mismo sujeto que tiene un proceso laboral, que capaz que tiene un proceso de familia y tiene un proceso de ejecución. Y tiene razón, o sea, hoy en el estado actual de la tecnología, y que la tecnología es confiable y nos permite, ¿no es cierto?, más agilidad, más dinamismo y garantiza más esto de la bilateralidad y la contradicción, es un tiempo donde tenemos que pensar todos como familia, ¿no es cierto? Y la manera de pensar es esto de dejar de lado el principio de legalidad, que es lo que es un ejercicio que va haciendo, ¿no? Decir, bueno, a ver, voy probando de esto, flexibilizar la forma y decir, vamos a hacerlo de esta manera. Y a nosotros nos ayudó mucho el tiempo recorrido. Nosotros tenemos expedientes digitales, los identificábamos como expedientes digitales desde enero del 2019. Porque en enero del 2019 pasó algo que yo me doy cuenta de que había muchas, los fines de semana, con los turnos de violencia, ingresaban capaz que 25 denuncias de violencia nuevas. Es decir, a esas 25 denuncias que habían entrado de viernes a la tarde, sábado y domingo, el lunes había que darle ingreso. Cuando vos le das ingreso a la causa en el sistema judicial, tenés que cargar los nombres de los niños, los documentos, el domicilio de las partes, si tiene abogado, tenés que hacer una carga bastante importante de datos en el sistema, porque es medible, porque es transparente, porque yo después voy a buscar un antecedente y voy a encontrar que tiene conexión y dónde está y cómo está ese trámite.
había que cargar todo esto, cargar la denuncia que había venido por policía, la resolución del juez, que es lo que dictó, y 5 de cada 10 de esos expedientes nunca se movían. O sea, nunca la parte tomaba participación, ninguna de las partes tomaba participación. ¿Esto qué era lo que me estaba a mí diciendo? De que las medidas habían sido efectivas, las que se dictaron en el marco de violencia, por eso que la persona, ni el agresor, ni la víctima se presentó en el expediente, ni a pedir que se dejen sin efecto, bueno, ejercer su derecho, ¿no es cierto? Entonces yo digo, hay 5 expedientes que los estoy imprimiendo y armando y llevando a la letra para juntar papel nada más, porque la parte no va a tomar participación. Entonces ahí decidimos en febrero del año pasado de que cargábamos las denuncias, pero las identificábamos en el sistema como ED, entonces era María Marta Nieto con Noelia Roger sobre violencia familiar ED, ¿no? El ED a mí me significaba que si el abogado se presentaba en mesa de entrada y los chicos veían el estado del trámite, si decía ED, sabe que no existe en papel, que está en el sistema nada más. ¿Y por qué estaba en el sistema? Porque yo pensé, ¿qué demanda tengo digitalizada? ¿Qué demanda no necesito el papel? La violencia, porque la denuncia es el primer acto procesal, ¿no es cierto? La denuncia, porque la tengo por mail de la comisaría. Y la resolución la tengo por mail también, la tengo digitalizada. Y si le doy intervención al equipo técnico, se lo voy a dar también por correo electrónico y me van a remitir su informe por correo electrónico. Y si le doy a la asesora también yo la faculto a que me remita su dictamen por correo electrónico. Entonces fui ampliando la mayor cantidad de actos que podían quedar digitalizados, pero siempre hacía que yo tenga que imprimir y armar el expediente la presentación de la parte en papel, que era la parte del que nos estaba faltando, que la parte lo pueda presentar también electrónicamente. Ahora, que estuviera en febrero de 2019 identificado como EDE, no quiere decir de que cuando yo lo vaya a armar, porque en mayo vino la parte y tomó participación y pidió una prórroga de las medidas, que yo lo vaya a armar y lo firmo en ese momento, en mayo. No, a ver, el sistema te permitía de que vos ingreses, armes el expediente, lo firmes digitalmente, o sea, electrónicamente, firmes ese proveído, y nadie va a discutir de que María Marta Nieto firmó y dispuso la creación de la causa, y después lo único que había que hacer era imprimirlo, porque vos podés imprimirlo tantas veces como sea necesario, no vas a poder modificarlo nunca, ni el contenido, ni quién lo firmó, ni cuándo lo firmó, pero sí vas a poder imprimirlo mucho tiempo después. Eso es lo que permite la digitalización o el registro electrónico del caso. Imprimirlo en el momento que sea necesario y cuantas veces sea necesario. Entonces, a partir de este ejercicio de ir creando trámites que quedaban electrónicamente armados, esto a nosotros nos significó sacarnos de encima el peso de tener que la presentación electrónica continuar ahora digitalmente, y la verdad es que si bien se están haciendo muchos ajustes porque faltaba de que las partes puedan visualizarlo, porque faltaba cómo comunicar a las asesorías y demás, y ahora hay un tema con las notificaciones, si bien hay un montón de cuestiones que van a ir apareciendo en la medida que vayamos avanzando, es altamente gratificante y beneficioso y mucho más eficaz, ¿sí? Porque no tenemos gente esperando, porque no se pierden cosas, no se puede perder nada, ¿no es cierto? Porque hay más seguridad jurídica en definitiva. Marita, ¿y cómo ves esto con el proyecto de la reforma? Y la reforma, si esto nos parece que es bueno y demás, la reforma es mucho más buena, ¿no es cierto? Porque incluye herramientas que hoy todavía estamos atados al principio de legalidad que impone el Código Procesal vigente. Entonces, ya con la reforma, todo esto que estamos haciendo como práctica y echando mano del principio de colaboración, en la reforma, no, si bien está el principio de colaboración, pero ya está diseñado de esta manera. Es un código que está diseñado bajo la proporcionalidad de las formas y el principio de colaboración, que tiene un gran sistema de incentivos y desincentivos y de acuerdos procesales, o sea, privilegia los acuerdos y el consenso procesal que puedan llegar, al que puedan arribar las partes por sobre la resolución del juez. Lo privilegia, o sea, el código es como que vendría a ser nuestra meta de llegada, ¿no? ¿Nos querés contar un poco más de los incentivos y los incentivos?
Y lo que hace el proyecto, ¿no es cierto?, es este sistema de incentivos y desincentivos, lo que está buscando es de que las partes arriben a la pacificación del conflicto en el menor tiempo posible. Entonces, por ejemplo, en el caso de que se llegue a un acuerdo, hay una posibilidad de una quita de la tasa de justicia, hay una posibilidad de establecer una mayor regulación de honorarios. Obviamente que esto ustedes saben de que la reforma procesal va de la mano de la reforma de algunas leyes que tenemos, como es la ley de honorarios, o sea que claramente ahí hay que trabajarlo a eso más adelante, o la ley de tasa de justicia, pero sí propicia, ¿no es cierto?, de que el juez pueda tener en cuenta al momento de regular los honorarios la colaboración de las partes con la pacificación del conflicto, no esto de la búsqueda de la verdad. Y como castigos, todo lo contrario, o sea, en el caso de que una de las partes sea un obstaculizador, ya sea porque facilita medios de comunicación que no están vigentes o porque no acude a las audiencias sin causa justificada, entonces tiene consecuencias el no acudir a la consecuencia, no acudir a la audiencia. Entonces hay una serie de, y no solamente para las partes, sino también para el tribunal. O sea, para el juez como director del proceso también hay una serie de incentivos y de desincentivos. En este entendimiento de que el principio de colaboración comprende a todas las partes, incluido, ¿no es cierto?, al juez. Buenísimo, Marita, y te quería hacer otra pregunta. ¿Vos cómo ves, a partir de ahora, bueno, no se sabe cuánto van a durar las medidas de aislamiento, pero cómo ves el futuro de todos estos protocolos nuevos, este registro electrónico de caso, cómo lo ves en la implementación? ¿Cómo lo vinculás a eso con la gestión que vos estás haciendo, por ejemplo, en Comodoro, con privados unificados? Mira, Noelia, yo lo único que sí estoy segura es de que en lo que avanzamos no podemos dar marcha atrás. No podríamos volver, primero porque no pueden coexistir los dos sistemas. Sería altamente inseguro, ¿no es cierto? Y podría provocar resoluciones incoherentes en un mismo proceso si coexiste la presentación electrónica y lo que sería el registro electrónico del caso con la presentación papel por mesa de entrada. O sea, claramente, igualmente el acuerdo plenario 4872 expresamente lo establece, que esto es un principio de ahora en adelante, no es por la pandemia, sino que en el marco de la pandemia se flexibilizan otras cosas, pero este es el principio de ahora en adelante, que es la digitalización de todas las presentaciones. Tenemos un tema con la presentación de los terceros, porque la presentación electrónica lo pueden hacer los abogados vinculados a la causa. Si vos no estás vinculado a la causa, sos un banco, sos la municipalidad y tenés que contestar un oficio, entonces, ¿cómo hacemos con esa documentación? Claramente el acuerdo plenario lo soluciona y el Código Procesal lo soluciona, diciendo de que si el tercero acompaña en soporte papel, la parte interesada en esa documentación, en esa respuesta, procederá a su digitalización, para lo cual se lo presto y lo presenta digitalizado. O lo digitaliza el juzgado, ¿no es cierto? Excepcionalmente la última opción es que lo digitalice el juzgado. ¿Esto qué quiere decir? Va a estar digitalizado, no va a estar en papel. Solamente va a haber un resguardo, ¿no es cierto?, en papel de documentación que sea imposible de dificultosa digitalización. Estamos ante el caso de un plano, ante el caso de un documento muy viejo, o sea, casos excepcionales. Lo que yo creo es de que no podemos volver atrás con un montón de prácticas y con la flexibilización de las formas. No podemos, sobre pretexto de la seguridad jurídica, que es lo que busca la forma, volver a agarrarnos, ¿no es cierto?, de la formalidad para determinados actos jurídicos procesales. Esto sería un retroceso como comunidad jurídica y aparte provocaría mucha inseguridad, ¿no es cierto?, de que las cosas sean de manera distinta y no estaría justificado. Porque la justificación, te vuelvo a decir, es la afectación de un derecho de defensa en juicio o la afectación de la igualdad de las partes. Mientras que estos dos derechos estén garantizados en un proceso, vamos a estar ante un proceso regular. Y, en definitiva, lo que tenemos que replantearnos es qué es lo que estamos buscando con la actividad judicial, con la presentación judicial. Estamos buscando una regulación de honorarios, estamos buscando la pacificación del conflicto, estamos buscando la justa solución entendida como la verdad, porque asociamos justo a la verdad. ¿Qué es lo que estamos buscando como operadores? ¿No? ¿Y qué entendemos por buena fe? Totalmente.
Totalmente. Marita, ¿cómo has hecho con las audiencias? Bueno, ese que daste, vos fuiste una de las pioneras en manejar el lenguaje claro, sentencias, cuando hay errores. ¿Cómo estás manejando eso ahora con la virtualidad? Bueno, claro, o sea, primero me olvidé de decir de que también hace a este contexto, ¿no es cierto?, y esta libertad de formas y demás, garantizar la máxima comunicación, el máximo entendimiento, ¿no es cierto?, de las resoluciones judiciales, para lo cual tenemos que dejar de usar términos que no se encuentran en el común de la gente, ¿no es cierto?, como decir libelo, ¿no es cierto?, o hablar, yo eliminé la palabra patrocinio, es una palabra que hace años que la eliminé, y cuando le digo a la parte, podrá tomar participación en el trámite, ya no digo expediente, yo hace mucho tiempo que digo podrá tomar participación en la actuación judicial con el asesoramiento de un abogado de su confianza. Tenemos que ir cambiando, ¿no es cierto?, cuando decimos, lo cito a audiencia, las personas, citar, la palabra citar, o patrocinio, tiene que venir con patrocinio obligatorio. Si yo digo a una persona de la calle que es patrocinio obligatorio, es más probable que me asocie el patrocinio a un sponsor que a un abogado. Entonces, lo que estamos buscando es asesoramiento, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar conforme lo que uno está buscando. Y esto es una obligación impuesta por la 100 reglas de Brasilia, a la cual Chubut adhirió antes que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, nosotros somos una de las primeras provincias y hay que hacerlo efectivo. Y la manera de hacerlo efectivo no es nada más que en la resolución judicial simple, sino también en en las sentencias, ¿no? Eso de que, esa práctica que tenemos en la Argentina, de que hacemos sentencias largas, donde transcribimos toda la biblioteca doctrinaria y jurisprudencial que apoya nuestra postura, y no nos damos cuenta de que el Estado nos ha seleccionado como jueces para que nosotros decidamos, conforme a derecho, ¿no es cierto?, cuál es la justa solución del conflicto. No para que repitamos lo que dijeron otros, ¿sí? Pero bueno, son costumbres que hay que ir erradicándolas de a poco, porque nadie lee una sentencia de 60 hojas, no la lee ni el abogado. Entonces, hay que no solamente reducir, fundar en derecho, ser claros en lo que estamos resolviendo, que la sentencia realmente sea una estructura lógica jurídica donde yo la empiezo a leer y no puedo arribar a una conclusión distinta de la que arribó el juez, ¿no es cierto? Y en términos sencillos y claros, teniendo en cuenta el destinatario de la resolución, que no es el abogado. El destinatario de la resolución es el niño, la niña, el adolescente, es la persona con discapacidad, es la persona perteneciente a un pueblo originario, es la mujer víctima de violencia, es el usuario, es el consumidor. No es el abogado, ni tampoco es el libro o la editorial donde voy a publicar mi sentencia. Eso en cuanto al lenguaje. Y ahí vi que había alguien que estaba haciendo una pregunta que tenía que ver con las audiencias. Las estamos viendo de tomar por videoconferencia mediante los aplicativos que dispone la Secretaría de Informática Jurídica. Están dando resultado, o sea, en mayor medida están dando resultado con los aplicativos que hay. Ninguna audiencia, ni siquiera las de contacto personal con los niños, en el entendimiento que los niños en el marco de la pandemia están en su hogar y no tienen la comodidad o la facilidad de este derecho, no va a poder ser ejercido de la manera que convencionalmente se quiere, que sea un espacio donde ejerce el derecho el niño, no es un espacio donde yo al niño lo utilizo como objeto de prueba, pero porque no hemos tenido necesidad tampoco. Las intervenciones de los organismos de familia han sido suficientes a esos fines, entonces si no se han tomado es porque no ha habido necesidad, lo que no quiere decir de que no las vaya a haber. Y lo que se trata, Noelia, en el contexto de la reforma procesal, ya propiamente dicho, y lo que venimos haciendo nosotros en Comodoro Rivadavia, es tratar de dictar la mayor cantidad de resoluciones en el marco de la audiencia posibles. No dejar la resolución para una etapa posterior a la audiencia, sino ya resolver en la audiencia todo lo que se puede resolver. Perfecto. Bueno, Marita, ¿hay alguna pregunta más que quieran hacer? Para la charla. Si
no, vamos a ir cerrando ya porque el tiempo. Agradecerte, porque siempre eres generosa con todo lo que contás y no te guardas nada. Siempre es gustarte la cátedra cuando contás algo y sos, sobre todo, muy humana, todo lo que haces. Todo lo que haces. Muchas gracias. Yo lo que les pido es de que todos colaboren con proponer soluciones, no proponer problemas, sino proponer soluciones. Son todas bienvenidas. Buenísimo, muchas gracias, Marita. Bueno, los esperamos. Claro, gracias a ustedes. Nos vemos. Viene ahora, va a estar el doctor Francisco Borghini hablando de procesos colectivos, que es muy interesante, así que va a hablar sobre el proceso del marco de la reforma también. Bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes. Hasta luego.